Ustedes, estoy soplando en el micrófono, parece. ¿Ustedes cantaron la última canción? Sí. ¿Cantaron conmigo la última canción? Sí. Qué valientes que son. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que le dijimos a Dios? Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia. Le entregamos a Dios todo. Luego vamos a andar por ahí por la vida, vamos a andar haciendo cosas y vamos a decir, esto es mío. Y el Padre va a decir, ¿tú me lo diste a mí? Porque miren que no se juega cuando uno le dice cosas a Dios, cuando uno le habla a Dios. El Señor nos toma la palabra, aun cuando se lo digamos cantando. Y no menosprecien el momento en el que cantamos, porque sí le decimos cosas a Dios y se las decimos en serio. Y las cosas que hay en tu vida le pertenecen al Señor si tú se las das y están en el mejor lugar en el que puedan estar cuando las ponemos en manos del Señor. Así que podemos confiar, podemos asegurarnos de que esto que cantamos lo tenemos que vivir ahora. Y ahí está el desafío. Hermanos, yo no sé en qué etapa de su vida usted está viviendo en este momento. Pero tal vez es bueno que nosotros evaluemos cuál es esta etapa de mi vida. ¿En qué etapa de mi vida estoy viviendo? Hay veces que estamos viviendo en una etapa que hemos conseguido todos los logros y estamos celebrando y estamos alegrándonos de las inmensas cosas que están ocurriendo en nuestra vida. Y hay otros momentos que atravesamos por el valle de la sombra de la muerte y estamos luchando y estamos enfrentando dificultades. En otras oportunidades en nuestra vida lo que enfrentamos son desafíos y empezamos cosas nuevas, por ejemplo. Y las cosas nuevas implican hacer cambios, implican adaptarnos, y se presentan desafíos y hay veces que uno no sabe cómo enfrentarlos, entonces uno tiene que ir estudiando. Entonces, ¿en qué etapa de tu vida estás pasando ahora? La vida tiene todos esos cambios. La gente normal, y me estoy refiriendo a los que no tienen a Cristo Jesús en su vida, que son mayoría, la gente generalmente asume esas etapas de su vida y toma decisiones de acuerdo a sus mejores recursos, de acuerdo a lo que han aprendido, de acuerdo a lo que han leído por ahí, de acuerdo al consejo de algún amigo. Pero yo quiero decirte algo, que el Señor ha querido que sus hijos seamos diferentes a todos los demás. Entonces, si tú eres un discípulo de Cristo Jesús, si tú vas a seguir al Señor, tienes que prepararte para ser diferente. Ustedes se dan cuenta que vivimos en una sociedad en la que todos tratamos de parecernos, ¿verdad? Nosotros miramos a ver cómo se viste la gente para saber cómo vestirnos nosotros. Nosotros miramos lo que hacen los otros para hacer lo mismo. Ese no es siempre el mejor consejo. Y es más, la palabra le enseña a los hijos de Dios que los hijos de Dios son absolutamente diferentes a todos los demás. Quiero volver a leer este pasaje que nos leyó la hermana Norma hace un ratito, porque es justamente una exhortación en cuanto a este cambio que el Señor ha querido hacer en nuestras vidas. Esto está en Romanos capítulo 12, los versículos 1 al 2. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta palabra del Señor, si fuera por mí, ustedes tendrían empapelada toda su casa, todas las paredes de su casa con versículos bíblicos. Porque esta es una de las que uno tiene que tener presente siempre. Además, fíjense que cuando el apóstol Pablo escribió esto, estaba pidiéndoles por favor
les ruego por las misericordias de Dios. Está pidiendo por favor. ¿Y qué es lo que pide? Bueno, lo que él pide es que los cristianos, los discípulos de Jesús, hagan lo que nosotros acabamos de cantar. Presenten vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Está diciéndoles, conságrense, hermanos. Entréguense por completo al Señor. Él es el culto racional de ustedes. Ustedes tienen que ser un sacrificio vivo, agradable a Dios. ¿Ustedes se dan cuenta que eso es lo que dice la palabra del Señor? Que se nos ruega que nosotros nos consagremos, nos entreguemos por completo en las manos del Señor. Es mejor que el Señor administre tu vida a que la administres tú. Si nosotros administramos nuestra vida, es una receta para el fracaso. Cuando Dios administra nuestra vida, Él obra para que las cosas funcionen conforme a su voluntad y se haga todo bien. Pero se dan cuenta que aquí en el versículo 2 nos dice otra cosa. Primero nos está diciendo, conságrense, entréguense, sean como un sacrificio vivo. Allí preséntense ante la presencia del Señor y entréguenle todo. Gracias a Dios nosotros acabamos de cantar, Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. Estamos haciendo esto. Pero luego, en el versículo 2 dice, oigan, no se conformen a este siglo. Esto está escrito en la versión Reina Valera del 60. Hay unos que no entienden, pero nos está diciendo que no seamos como todos los demás. No se adapten a cómo son todos los demás. No se conformen a este siglo, sino transfórmense. Los hijos de Dios somos llamados a vivir diferente, a vivir de otra manera. Sí, hay mucha gente admirable por el mundo. Hay muchas personas que hacen muchas cosas bien y hay algunos que han hecho grandes cosas, pero a nosotros se nos llama a no ser iguales a todos los demás, sino que vivamos en la renovación de nuestro entendimiento, porque cuando lo hagamos vamos a comprobar la buena voluntad de Dios. ¿Sabes el lugar donde tienes que vivir? En la voluntad de Dios. Así como un pez necesita vivir en el agua, el Hijo de Dios necesita vivir en la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos, ¿estoy viviendo en la voluntad de Dios? ¿Estoy enfrentando las situaciones que enfrento? ¿Estoy viviendo esta etapa de mi vida en la voluntad de Dios? Pensando en esto, yo quiero tomar como ejemplo un personaje del Antiguo Testamento y su llamado. Es un pasaje que ustedes conocen bastante bien, pero que nos tiene que desafiar en cuanto a cómo enfrentar este tiempo en nuestra vida. Y ustedes van a dejarse asombrar por el Señor, que toma la vida de personajes que nosotros consideramos tan antiguos, tan prehistóricos, tan alejados de nosotros en cuanto a la historia, pero que Dios los usa como ejemplo para enseñarnos cuestiones tan profundas como estas. Voy a estar leyendo en el libro de Josué, en el Antiguo Testamento, Josué capítulo 1, de donde vamos a leer los primeros 9 versículos. Josué 1, del 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad
la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Alguna vez habían leído este pasaje bíblico? Cuando yo era joven, bien joven, hace como 3 años, el versículo 9 de este capítulo, el último que acabamos de leer, fue uno de los que me enseñaron a memorizar. No saben cuántas veces este versículo y este pasaje han sido de bendición para mi vida a lo largo de estos casi 3 años desde que memoricé el versículo. Dios ha usado su palabra para edificarme de esta manera. Pero fíjense, en este pasaje nosotros encontramos al pueblo de Israel y en especial un personaje que es del que lleva nombre el libro, Josué. Lo encontramos en un momento de cambio. Está empezando una nueva etapa de su vida. Es un momento de transición, y es un momento de transición para Josué y también para el pueblo, para muchos. Allí sería un momento de transición y nosotros podemos identificarnos en algún sentido. Necesitamos a veces pararnos en la vida y decir, bueno, ¿dónde estoy? Eso es lo que estaba pasando con la vida de Josué en ese momento. Incluso él, geográficamente, él se paró en determinado lugar y tuvo que mirar alrededor y preguntarse, ¿dónde estoy? Es lo que nosotros tenemos que hacer. Detenernos, reflexionar, considerar. ¿Qué es lo que tengo por delante? ¿Cómo voy a hacer para tomar buenas decisiones en mi vida? ¿Cuáles van a ser los fundamentos o los valores que voy a aplicar a mi vida? Y para eso fue que algo especial ocurrió en la vida de Josué en aquel momento. Vamos a ir lentamente, paso a paso, en este pasaje para tratar de entender lo que está ocurriendo. Nos dice claramente el versículo 1: aconteció después de la muerte de Moisés. Moisés hasta ese momento había sido el líder del pueblo de Israel. Ustedes se acuerdan qué tremendo el ministerio de Moisés. Moisés, Dios lo usó para dividir el mar rojo en seco. Durante el tiempo de Moisés fueron alimentados con maná todos aquellos años. Tuvieron agua a partir de la roca. Tantas cosas pasaron en el ministerio de Moisés. Y Josué justamente había sido algo así como un asistente, un secretario de Moisés. Y Moisés había muerto. Hay veces que pasan cosas en la vida que determinan cambios. Si tú cambias de trabajo, si superas una dificultad muy grande, si viajaste, hay cosas que cambian las circunstancias de nuestra vida y uno tiene que detenerse y plantearse a ver cómo seguir adelante. Pero aquí dice, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, ¿qué fue lo que pasó? En este pasaje no nos dice que haya pasado nada inmenso, así, grandote. Nos dice directamente que Dios habló. Y eso es justamente lo que hace toda la diferencia. Después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, Jehová habló. Jehová le habló a Josué. Ustedes se dan cuenta que nos dice el nombre y el apellido del hombre en aquel tiempo. El apellido, lo que nosotros llamamos el apellido, usaban el nombre de sus padres. Josué, hijo de Nun. Le habló directamente a él. De la misma manera
el gran Dios, el creador de todo lo que existe, quiere hablar a tu corazón. No pienses que tú vienes a la iglesia y bueno, acá escuchamos el mensaje y bueno, el mensaje fue para todos y qué bien, y leímos Josué y luego me volví a casa. Si te quedas con ese concepto de lo que está pasando aquí, te estás perdiendo algo importante. Porque Dios, así como le habló a Josué, hijo de Nun, Dios quiere hablarte a ti, personal y particularmente. No te pierdas la voz de Dios. No te pierdas lo que Dios quiere decirte a ti. Y es bien interesante, esto ocurre luego de la muerte de Moisés. Y Dios sabía lo que estaba ocurriendo en la vida de Josué y en la vida del pueblo. Dios sabe lo que te ocurre a ti y sabe cómo intervenir en tu vida justo en este momento. Josué y el pueblo de Israel estaban frente a la tierra prometida. Estaban frente al cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Saben una cosa? Nosotros estamos exactamente en el mismo lugar. No estamos frente a la tierra prometida, no estamos en Medio Oriente, no estamos frente al río Jordán. Pero ¿saben? Estamos frente al cumplimiento de las promesas de Dios. Estamos exactamente frente al cumplimiento de la segunda venida. Y no voy a ser el único que lo va a decir en este tiempo. Cristo Jesús viene pronto, así como prometió. Y tenemos que estar preparados, hoy más que nunca. Nosotros estamos justamente, así como los israelitas estaban frente al río Jordán para cruzarlo y entrar en la tierra prometida, nosotros estamos a punto de entrar en el cumplimiento de las promesas de Dios, por ejemplo, su segunda venida. Ustedes saben que la palabra habla del reino milenial, esa es otra promesa que está por cumplirse. Cristo Jesús va a reinar por sobre todas las naciones. Nosotros estamos ante el cumplimiento de esa promesa. Nosotros estamos ante el cumplimiento de la promesa del juicio de todas las naciones. Ese juicio ante el que aquellos que han sido lavados por la sangre de Jesús van a entrar en la presencia del Padre. Estamos frente a eso. Así como ellos estaban frente al cumplimiento de promesas, estamos frente al cumplimiento de las promesas de las moradas celestiales que un día nos van a recibir. Entonces, nosotros también estamos en una circunstancia parecida a eso. Y justamente, frente al cumplimiento de las promesas, ¿qué es lo que sucede? Dios habla. Dios le habló. Fíjense cómo Dios personalmente, con nombre y apellido, habla con las personas de esa misma manera que le habla contigo. Personalmente, Dios quiere hacerte escuchar su voz. ¿Qué es lo que Dios tiene para decirle a Josué, hijo de Nun? Versículo 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Dios le da a Josué una noticia que Josué ya había sabido, ya sabía. Mi siervo Moisés ha muerto. A mí me conmueve la ternura con que Dios el Padre habla de Moisés. ¿Quién murió? Murió Moisés. No. Dios dice, mi siervo. Su siervo en aquel momento le estaba viendo cara a cara, estaba en su presencia. Pero fíjense con cuánto afecto, con cuánta ternura Dios habla de los suyos. Quiera Dios referirse a nosotros de la misma manera. Cuando Él pronuncia nuestro nombre, que lo haga con esa ternura, con ese amor, con esa dulzura con la que Él se refiere a Moisés en ese momento. Y entonces le dice, bueno, Josué, estamos frente a esta realidad. Mi siervo Moisés ha muerto. Así que ahora ¿qué? Ahora ¿qué tiene que pasar? Hasta ahora Moisés era el segundo. Era algo así como el secretario, como decíamos, el asistente de Moisés. Sí, Dios lo había usado para hacer tremendas cosas. Josué había sido uno de los 12 espías que fueron enviados a la tierra prometida para reconocerla, para ver cómo era.
Josué había sido usado como general del ejército de Israel en una de las victorias más épicas del pueblo de Israel, cuando Dios detuvo el sol y la luna. Entendiéndolo en términos de hoy en día, Dios detuvo la rotación de la tierra para que el pueblo de Israel saliera victorioso en una batalla. Y Josué estuvo allí. O sea, Josué había estado sirviendo, había estado siendo usado por Dios a lo largo de todos aquellos años, y Josué en aquel momento ya no era un niño, o sea, ya tenía una relación con Dios, pero ahora venía un cambio. ¿Qué tenía que pasar ahora? Y Dios le dice: ahora pues, Josué, levántate. Hay ocasiones en las que Dios nos va a decir: ya basta de inactividad. Vas a tener que tomar decisiones, vas a tener que moverte, vas a tener que ser proactivo en cuanto a hacer la voluntad de Dios. Levántate, Josué. Tal vez en aquel momento, ante la muerte de Moisés, Josué todavía estaba cabizbajo, dolido, sintiendo la ausencia de su maestro, de su líder. Pero él tenía que enfrentar la responsabilidad. Hay ocasiones en las que Dios te va a llamar a ti a ser responsable. Hay veces que nosotros nos descansamos bastante en que otros se hacen cargo de la responsabilidad. Pero saben, más que nada en el reino de Dios no hay personas que no pueden ser sustituidas, porque Dios nos quiere usar a cada uno de nosotros. Moisés hubiera parecido que él era único, insustituible, que solamente él podía hacer lo que tenía que ser hecho en el pueblo de Israel, y Dios dice: no, hasta aquí llegó Moisés, ahora Josué, levántate. Dios te va a decir: levántate. Ahora, inmediatamente después le dice: pasa este Jordán. Tenían el Jordán delante. Lo que siempre tenemos que recordar, hermanos, es el hecho de que Dios está desarrollando un plan. Más allá de nosotros, más grande que nosotros mismos, Dios está desarrollando un plan. Ese plan que tiene que ver con su proyecto de redención en Cristo Jesús a todos los que crean en Él. Dios sigue desarrollando ese plan. Y el privilegio nuestro es que Dios nos ha llamado a ser parte del plan. En aquel momento el plan de Dios era establecer al pueblo de Israel en la tierra prometida. Hoy en día el plan de Dios es que sean redimidos todos aquellos que crean en Cristo Jesús hasta que Él regrese. En aquel tiempo Dios quiso incluirlo a Josué en su plan. En este tiempo Dios te quiso incluir a ti. Por eso es bueno preguntarse: bueno, ¿cuál es el próximo paso que tengo que dar para participar de este plan que Dios está desarrollando? No un plan tuyo, no un sueño tuyo, no algo que tú has querido elaborar, sino aquello que Dios está haciendo, que es más grande que nosotros mismos. Porque Dios te está dando el privilegio de participar en su plan. Entonces le dice: levántate y cruza, pasa este Jordán. Pero luego le dice: tú, no era que tenía que cruzar el río solo, tú y todo este pueblo. Ustedes se han dado cuenta que por lo general las decisiones que tomamos no nos afectan solamente a nosotros mismos, sino que afectan a gente a nuestro alrededor. Hasta las decisiones más sencillas, hermano. Si un día tú te rebelas contra el mundo y decides no bañarte por una semana, la gente que vive contigo se va a sentir bastante afectada. Estoy hablando de algo sencillo, una decisión chiquita. Las otras decisiones que tomamos
qué hacer, a dónde ir, cómo gastar el dinero, a qué dedicarse, en qué trabajar, lo que sea. Nuestras decisiones van a afectar a otros. En aquel caso, Dios le estaba diciendo a Josué: tú y toda esa gente, el pueblo de Israel, van a ser afectados por esta decisión. Crucen el Jordán y pasen a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Casi todas las cosas que Dios hace han sido reveladas y están apoyadas en sus promesas. Esta promesa de darle a los hijos de Israel aquella tierra había sido pronunciada en los tiempos de Abraham. Ni siquiera Moisés. Habían pasado Abraham, Isaac, Jacob, tantos otros. Y ahora habían llegado a la culminación, al momento en el que materialmente iba a ocurrir el cumplimiento de la promesa. De la misma manera, nosotros estamos al borde del cumplimiento de tremendas promesas que han sido atesoradas en el corazón de siervos de Dios, hijos de Dios, a lo largo de toda la historia. Y tenemos que nosotros también levantarnos y estar listos para conquistar aquello que Dios ya nos ha dado, a la tierra que yo les doy. Cuando Dios dice yo doy, no existe nadie ni nada que se pueda oponer a lo que Él hace. Ahora miren cómo lo dice en el siguiente versículo, versículo 3. Yo os he entregado, como lo había dicho con Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. ¿Se imaginan cómo era la promesa del Señor? Ahora fíjense cómo en este versículo se combinan dos tiempos verbales muy opuestos. Yo os he entregado. ¿En qué tiempo está? Pasado. Ya te entregué. Si tú me entregaste, ya me entregaste $100, ya lo tengo yo, no lo tienes más tú, ¿verdad? Bueno, cuando quieran cumplir, hermano, no, es un ejemplo. Pero Dios le dice, yo les entregué. ¿Qué entregó? Todo lugar que pisara la planta de sus pies. Está refiriéndose al cumplimiento de la entrega de la tierra prometida. Pero lo que tenían que hacer ellos era caminar, entrar, tomar posesión. El pueblo de Israel podía discutir con Dios. ¿Cómo es esto de que tú nos has entregado si esa tierra todavía está bajo el gobierno de otra gente, hay personas allí? ¿Cómo es que nos has entregado? Escuchen, así son las promesas de Dios. Dios considera hecho aquello que Él ha prometido. Mi Señor y Salvador me dijo, voy pues a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Desde el punto de vista de Dios, eso ya está hecho. Yo les he entregado. Aquellas moradas son nuestras en Cristo Jesús, porque hemos creído en Él. Y porque cuando Dios promete, Dios cumple. Así que Dios, como lo ha dicho, como lo ha prometido, Dios ha entregado. Nosotros tenemos que tener esa confianza en lo que el Señor está haciendo. Sigue diciendo este pasaje. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. No les voy a dar una lección de geografía acá, pero está refiriéndose a lugares geográficos, a lugares puntuales. Las promesas de Dios, fíjense cómo se concretan materialmente. No eran solamente palabras que quedaron en el aire, que quedaron ahí en la nube y que nunca llegaron a concretarse. Dios les habla de lugares geográficos totalmente concretos en los que Él va a cumplir sus promesas. Las promesas de Dios se van a cumplir en eventos específicos en tu vida, que no son solamente ideas, sino que son concreciones cuando Dios obra
Y entonces llegamos a esta parte del pasaje que nos encanta escuchar. ¡Ay, qué lindo lo que Dios va a decir en el versículo 5! Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esta última frase está repetida en diferentes pasajes de la Biblia y Dios asegura no abandonarnos. Hermano, yo me deleito todos los días cuando me despierto y digo al Señor, Señor, no me abandonaste. Aquí estás porque tú prometiste. No te dejaré ni te desampararé. Pero fíjense qué fuerte, qué grande lo que Dios le está diciendo a Josué. Oye, Josué, nadie te podrá hacer frente. ¿Cuándo? ¿La semana que viene? No, todos los días de tu vida. Y todavía para que lo entienda Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. No está diciéndole a Josué que va a poder hacer lo que se le antoje, que nadie se le va a poder oponer. Pero cuando Josué funcione dentro de la voluntad de Dios, ni el más poderoso va a poder oponérsele, porque Dios cumple su voluntad por medio de sus hijos. Cuando tú te comprometes con Dios y andas en su voluntad, tú puedes contar con esta misma seguridad, de que nadie te podrá hacer frente, porque tú estás viviendo conforme a la voluntad de Dios. Nadie te podrá hacer frente, y esto se cumple hoy, mañana, el mes que viene y todos los días de tu vida, como Dios le dijo a Josué. Nadie te podrá hacer frente. Es tremendo lo que Dios le está diciendo. Dios promete estar con nosotros, sus hijos, y eso es lo que hace toda la diferencia. Dios dice, no te dejaré ni te desampararé. Dice en el Nuevo Testamento, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas. Pero tenemos que actuar conforme al llamado que Dios nos ha dado. Dios quiere estar también contigo, así como estuvo con Moisés. Mi Señor Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los domingos, no, todos los días, hasta el fin del mundo. Es el mismo que le prometió a Josué y que nos promete a nosotros. Y entonces aquí pasa a decir una frase que en el resto del pasaje lo va a decir 3 veces. Y por eso, cuando Dios nos insiste, cuando Dios nos repite algo, tenemos que prestar mucha atención. Versículo 6 dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Ya escucharon esta frase antes. Esfuérzate y sé valiente. Escuchen, esta frase viene exactamente a continuación del momento en el que Dios le promete a Josué su presencia. Nadie te podrá hacer frente porque yo estoy contigo, dice Dios. Y nosotros a veces pensamos que cuando Dios está con nosotros, entonces nosotros nos sentamos cómodamente en el sillón y dejamos que Dios obre y que Dios haga todas las cosas. Pero a continuación de que Dios nos dice, yo voy a estar contigo y nadie te podrá hacer frente, Dios nos dice, esfuérzate. Levántate. Ya no te quedes donde estás. Tienes que tomar decisiones. Esfuérzate. ¿Ser valiente? ¿Ustedes son valientes? Los quiero ver cuando aparece un ratón en la cocina. O una araña bien fea. Ahí se nos va la valentía. A algunos se nos va la valentía cuando viene la enfermera con una aguja. Y podemos citar tantas cosas que pueden amenazar nuestra valentía. El hecho de que Dios le haya dicho a Josué que tenía que ser valiente, quiere decir que Josué iba a enfrentar oportunidades en las que su valentía iba a ser puesta a prueba. De la misma manera, todos nosotros enfrentamos circunstancias que ponen a prueba nuestra fe y nuestra valentía.
Valientes no son los que no tienen miedo. Todos los valientes tienen miedo. Los valientes son los que enfrentan su miedo y salen adelante. Dios te está llamando a esforzarte y a ser valiente, porque Él quiere cumplir sus promesas, quiere usarte como parte de ese plan eterno que Él tiene y que sigue desarrollando hasta el día de hoy. Versículos 7 y 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Otra vez le dice, esfuérzate y sé valiente. Solamente esfuérzate y sé valiente. Pero ser valiente ¿para qué? ¿De qué le empezó a hablar Dios a Josué? Toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Esa es la versión de la Biblia que Josué tenía en aquel tiempo. Hermanos, nosotros no podemos darnos el lujo de desconocer la palabra del Señor. Nosotros tenemos que apreciarla, tenemos que conocerla, tenemos que estudiarla, tenemos que meditar en ella. Y tenemos el privilegio de tener acceso a una revelación que por más que la hayamos leído 50 veces, sigue siendo nueva como el día de hoy, cada día. Algunos de ustedes están leyendo este mismo pasaje, quién sabe, por enésima vez. Sin embargo, Dios está volviendo a hablar en nuestros corazones por medio de él. Entonces, esfuérzate por cumplir con la palabra. No solamente la escuches, no solamente la conozcas, no solamente sepas de ella. Ocúpate y esfuérzate por cumplir de hacer conforme a todo lo que dice la palabra. Lo que diga la palabra, ponlo en práctica para honrar a Dios y para andar en su voluntad. Y todavía le dice a Josué, otro versículo que tendremos que memorizar: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. No solamente, se dan cuenta que si está en la boca, quiere decir que Josué lo tenía que decir, tenía que pronunciarlo. Las palabras de Dios tienen que estar en nuestra boca también, hermanos. Tienen que volver a estar en nuestra boca las palabras de Dios, y muchas veces cualquier otra cosa menos la palabra de Dios está en nuestra boca. Tenemos que volver a tener en nuestra boca la palabra de Dios, pero además, fíjense cómo lo dice: de día y de noche meditarás en él. Hermanos, si usted es de los que le saca polvo a la Biblia para traerla el domingo al servicio, estamos en problema. Nosotros tenemos que tener acceso a la palabra todos los días. No tenemos pretexto, hasta tenemos la Biblia en el teléfono. En cualquier lugar al que vamos tenemos acceso a la Biblia. Podemos meditar en ella de día y de noche, pero no solamente para pensar en ella, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuál es la garantía de que las cosas salgan bien? Que nosotros pongamos en práctica la palabra de Dios, que nosotros andemos en obediencia a nuestro buen Dios y Salvador. Y finalmente en este pasaje, este versículo que yo les dije que memoricé cuando joven: mira que te mando, y lo dice otra vez, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Viniste aquí, yo estoy seguro de que Dios está aquí donde tú estás. Te vas a levantar ahora en un momento y te vas a ir donde quiera que vayas, sea a tu casa, sea a un restaurante, sea a la tienda, sea a donde sea. Dios va a estar allí. Pero necesitamos recordar
Hermanos, por algo lo dice el Señor 3 veces en este pasaje. Esfuérzate y sé valiente. Vas a enfrentar desafíos que van a intentar desanimarte. Van a haber circunstancias y hasta van a haber personas que van a tratar de traernos tristeza, preocupación y desánimo a nuestra vida. ¿Qué vamos a tener que hacer? Levantarnos, esforzarnos y ser valientes. Y vamos a tener que ser valientes para poner en práctica el libro. Vamos a tener que ser valientes para que, si la palabra de Dios nos dice que obedezcamos, que lo hagamos, si nos dice que amemos, que lo vamos a hacer, y todo lo que nos diga la palabra vamos a tener que ponerlo en práctica, porque esa es la característica de los hijos de Dios. Hermanos, no se conformen en este siglo. No procuren imitar o ser iguales a la gente que no tiene a Cristo. Transfórmense por medio de la renovación de nuestro entendimiento para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros tenemos el privilegio de andar en los propósitos de Dios. Tomémoslo como eso, hermano, como un privilegio. Si Dios te está poniendo en esta etapa de tu vida desafíos, cambios, que así como Josué, tú puedas contar con la presencia del Todopoderoso contigo. Aquel que te dice, baja la mano, nadie te va a poder hacer frente. Entonces, tómate de la mano del Señor para andar conforme a su voluntad. ¿Es eso lo que quieres? ¿Quieres vivir conforme a la voluntad de nuestro buen Dios? Desde el principio estábamos diciendo que tenemos que consagrarnos a Él, presentarnos como un sacrificio vivo delante de Él para que Él obre en nuestras vidas. Así que yo te pido, por favor, no salgas de este lugar sin poner tu vida entera en manos del Señor. Le debemos todo a Él, hermanos. Le debemos todo al Señor. Desde las cosas más pequeñitas y materiales hasta las riquezas espirituales más grandes del universo, Dios nos las ha querido dar a nosotros. Le debemos todo al Señor. Lo menos que podemos hacer es entregarle todo nuestro ser, para que su voluntad sea hecha en nuestra vida. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por este precioso privilegio que tú nos das. Gracias, Señor, por amarnos tanto como para volver a llamarnos, como para volver a desafiarnos. Y, Señor, aquí estamos nosotros, así como Josué estuvo delante de tu presencia, escuchando tu voz. Ahora estamos nosotros frente a los próximos años, frente a lo que viene de aquí en adelante en nuestras vidas. Y Padre, así como Josué lo hizo y nosotros vimos el resultado en lo que queda del libro de Josué, nosotros hoy en día queremos efectivamente ponernos en tus manos, queremos consagrarnos a ti y queremos rogarte que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas. Señor, nos inclinamos delante de ti. Señor, con toda humildad ponemos nuestras vidas en tus manos. Yo te ruego que escuches, que por favor mires el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Señor, te estamos entregando nuestros corazones, nuestras vidas, y queremos que tu voluntad sea hecha en nosotros. Padre, recibe nuestra consagración ahora y obra así como obraste en la vida de Josué. Señor, gracias por prometer estar con nosotros. Gracias, Señor, por prometer que cuando nos tomamos de tu mano nadie nos puede hacer frente, por más que se opongan. Señor, danos esa capacidad de enfrentar lo que venga, de enfrentar toda dificultad, pero hacerlo en tu nombre, con tu gracia, con tu presencia en nuestras vidas. Padre, por favor, extiende tu mano para bendecir la vida de cada uno de los que estamos aquí. Bendice nuestras familias, bendice el hogar de cada uno, provee para cada necesidad, Señor. Y, Señor, fortalece a cada uno para que pueda enfrentar las dificultades que se asoman a su vida. Bendice no solamente nuestras vidas, sino la vida de nuestros hermanos que por alguna razón no están aquí, y edifica tu iglesia, Señor. Nos ponemos una vez más en tus manos
Y te damos a ti toda nuestra gratitud, Señor. Gracias por esta preciosa palabra que nos das. Que esta palabra caiga en nuestros corazones como en buena tierra y podamos dar fruto para tu honra y para tu gloria. A ti sea toda la alabanza, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios nos los bendiga a todos. Damos gracias a Dios una vez más por la palabra, ¿verdad? Siéntense un ratito, tengo 2 minutitos, vienen los anuncios que son bendecidos, porque todo lo que viene de parte de Dios, todo es bendecido. Porque como leímos, que todas las cosas nos ayudan para bien, ¿verdad? Y debemos de ser valientes y esforzados. Bueno, vamos a dar los anuncios. Para este miércoles a las 6 p.m. tenemos estudio bíblico. El viernes ya se terminó, yo iba a decir de damas, pero ya se terminó ya se terminó el cafecito. Tenemos el viernes servicio de oración a las 6 de la tarde, todos están invitados. El pueblo de Dios necesita unirse para que todos estemos en oración unánime. Y el domingo a las 9 de la mañana tenemos el estudio bíblico y a las 10:15 el servicio general aquí arriba. Y también vamos a tener, este domingo va a estar bien bueno. ¿Por qué? Porque vamos a estar toda la familia en Cristo, comiendo la palabra de Dios, que es lo primordial, y conviviendo como familia de Cristo, con los antojitos, con la comida que vamos a compartir entre todos nosotros. Los de casa, ya saben, como siempre, nos vamos a dirigir a nuestra pastora para informarle qué es lo que vamos a traer para compartir, ¿verdad? Y las visitas, pues prepárense, porque aquí va a haber y va a sobrar, porque acuérdense que Dios bendice y multiplica, ¿verdad? Que Dios nos los bendiga, que la paz de Dios nos acompañe en esta semana y recordemos la palabra de Dios que es fresca para cada uno de nosotros, que nos esforcemos y seamos valientes. Que Dios me los bendiga. Feliz domingo.